enseñanza nos dice que todo lo excesivo suele ser negativo. Todo lo excesivo suele ser negativo, y en este aspecto un exceso de lectura ocultista o teosófica puede también tener efectos negativos. Parece extraño que los teósofos digamos también esto, pero esta es la realidad. Un exceso de lectura ocultista, teosófica, puede también tener efectos negativos, y los hemos conocido. Esta frase que decimos muchísimas veces, que hay personas que vienen con mucho empuje y hacen una arrancada de caballo y unas paradas de burros. Pues no, ya no continúan, porque se han metido tantas cosas que finalmente no han entendido gran cosa y están agotadísimos. O sea que hay que hacer el trabajo. Nuestro trabajo de estudio es poco a poco y buena letra, que digo, ¿no? Poco a poco, entender, meditar, profundizar, volver a repasar si no lo hemos entendido, 10 minutitos y el tiempo que queráis para pensar en ello, ¿no? En general, salvo excepciones, los estudiantes occidentales debemos de vencer la excesiva curiosidad y ese deseo de acumular conocimientos. No se trata de acumular conocimientos. Estos son aspectos que nos caracterizan y que de alguna manera pueden resultar inútiles en ciertos sentidos. En general suelen ser una lamentable pérdida de tiempo. Suele ser una lamentable pérdida de tiempo. Nunca será lo suficientemente enfatizada la necesidad de una disciplina teosófica práctica, lo que es algo ya más práctico, que supere lo que conocemos como teosofía teórica o intelectual. En realidad, el gran abismo que separa la práctica de la teoría es lo que mantiene la crisis en el mundo, en sus múltiples facetas. La práctica es indispensable para todo y en todos los terrenos. No solamente hay que nutrirse de teorías, sino de llevar la práctica ciertos conocimientos que obtenemos y extraer de ellos un aspecto vivencial, porque han pasado por nuestras manos y les hemos dado vida. Una vez conocidas pues las excelencias del sendero esotérico, cuando ya te das cuenta por dónde van y saber a dónde conduce esta excesiva ilustración, excesiva lectura, deberemos aprender a dosificarnos. Nos hemos de dosificar. Si no podemos leerlo todo, leamos la mitad, o la mitad de la mitad, a menos de tener como objetivo la intención de instruir a otras personas. Puede haber esa intuición o necesidad de instruir a otras personas con el fin de elevar ese conocimiento esotérico, porque no está a la merced de todas las personas. Las personas, como están en otras muchísimas cosas, eso pasa totalmente desapercibido durante toda su vida. Pero si un individuo quiere que esto llegue pues a la mayor parte de las personas, deberá de instruirse, como es natural, dentro de esta enseñanza. Y también es interesante el comprenderlas como es debido para saber transmitir lo que verdaderamente ha llegado a asimilar, el poderlo transmitir acompañado o ayudado de una cultura, si es posible, general. Quienes tienen en su poder una cultura general redondeada pueden perfectamente exponer estas enseñanzas
con una mayor riqueza de detalles, acompañadas con citas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es muy interesante poder escuchar a alguien que se ha cultivado desde la juventud y que de alguna manera tiene un bagaje cultural que engrandece las enseñanzas que se dan de este tipo. La verdad es que existen muchos esoteristas en los que todo su afán se concentra en adquirir conocimientos y leer más y más, asistir charla, más charlas, hasta el punto que ellos mismos olvidan esa marcha en el camino, o esta puesta en marcha en el camino, es decir, olvidan lo que conocemos nosotros como la práctica de la vivencia. Esto es lo más hermoso que puede hacer un estudiante cuando pone en movimiento los conocimientos adquiridos y los pone en movimiento en la vida misma, y entonces él adquiere unas respuestas vivenciales porque ha participado en esa práctica de un conocimiento que es bueno para todos. Aquel estudiante que practica con seriedad el estudio y la práctica y la vivencia, nosotros les recomendamos algunas obras de un contenido inmenso encerradas en un pequeño formato y que todos vosotros conocéis. Vosotros ya todo esto los conocéis, pero los vamos a enumerar. Unas pequeñas obras de formato pequeño que se pueden llevar muy bien en el bolsillo y que ayudan enormemente, porque en cualquier lugar y en cualquier parte uno puede aislarse de todos los ruidos mundanales y entrar en comunión con su propia realidad. Por ejemplo, A los pies del maestro, por Krishnamurti, que ya lo conocéis, pero es bueno tenerlo en mano y leerlo, porque no es en una sola lectura que le vamos a sacar el jugo a ese libro. Después también hay otro libro que se llama Por las puertas de oro, que está escrito por Mabel Collins. Y también otro de Mabel Collins que es Luz en el sendero. Es una joya espiritual maravillosa. Son unas joyas que han sido directamente dictadas desde el yo superior al cerebro de la personalidad. O sea que es con todo detalle y riqueza. Después otro de Blavatsky, que es La voz del silencio. Estos libritos que están por aquí, que como siempre los vemos, parece que no sea gran cosa, pero son de una trascendencia extraordinaria. Ocultismo práctico, también de Blavatsky. La clave de la teosofía, que es un libro maravilloso, porque hay todas las preguntas que os podáis hacer y las preguntas que todavía no os habéis hecho en el libro de la clave de la teosofía. Y también otro libro que es muy interesante, que está editado por la editorial Teosófica, que es la versión de Rovirán Taborrell, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita versión Rovirán Taborrell es lo mejor que se ha escrito sobre lo que es el Bhagavad Gita. Porque es que en esta edición, que sería la tercera edición, en la primera edición del Bhagavad Gita, Rovirán Taborrell hace una versión maravillosa y también acompañada con unas notas bastante enriquecedoras. Pero en la segunda edición que hace, engrandece las notas, porque lo hace 15 años después. 15 años después, él, pues ya con un mayor bagaje de conocimiento de lo que es el sánscrito y de lo que es el esoterismo, pues hace una ampliación en sus notas de una riqueza apoteósica, fantástica. Y precisamente en esa tercera edición que hemos hecho nosotros, hemos copiado íntegramente el tema de la segunda edición, que está muy enriquecida.
Con estos primeros libros uno crea un bagaje interior extraordinariamente maravilloso para sí mismo, y con esto puede perfectamente lanzarse e instruir a otros que también lo necesitan. Todos estos libros que hemos enumerado, lo que un genuino estudiante serio del esoterismo oculto, teosófico y espiritualista, es lo que él necesita. ¿Para qué? Pues para ponerse en camino con las máximas garantías de alcanzar lo que se llama la gloriosa Meca. Pero, claro, tendrá que ir acompañado también de otros mejores libros, más complejos, más profundos, digámosle así, como puede ser una constante disciplina en la práctica de los preceptos de estas mencionadas obras. O sea, hay otras obras que explican esas pequeñas, y de alguna manera hay ciertas instrucciones para que uno pueda lograr una vivencia personal, que es lo que todo estudiante pues necesita, vivencia personal. ¿Para qué? Pues para que le sirva, como diríamos, de escudo protector y carta de presentación y garantía hacia un provechoso y seguro avance en el sendero. O sea que cuando se entra en el sendero hay que entrar con paso seguro, no inseguro, no tambaleante, con paso seguro, es decir, que él ha comprendido perfectamente hacia dónde conducen estas enseñanzas y que él las quiere ir vivenciando en el transcurso de su vida. Y al mismo tiempo entra en ese sendero que conduce a las puertas de oro de esa realización espiritual. Esto es lo que en todo estudiante va logrando comprender cuando bucea seriamente en todas estas enseñanzas o libros. Todo lo demás puede llegar a ser, con toda seguridad, un recreo para los sentidos, un recreo sin ninguna finalidad útil, si no se lleva a la práctica. Una vez ya el estudiante familiarizado con estas obras que hemos estado mencionando, el estudiante, si así lo precisa, puede pues dedicar parte de su tiempo en estudiar como complemento teórico o intelectual con mayor lentitud y perseverancia, leyendo aproximadamente pues 10 minutos y reflexionando como mínimo pues durante media hora, leyendo sobre 10 minutos, reflexionando como durante media hora sobre el contenido de la obra que él está leyendo. Obras ya más complejas, tales como las obras de Annie Besant, están por aquí también, ya son algo más complejas, pero que han sido desgranadas de una enseñanza ya más superior, como puede ser la doctrina secreta, los libros de Leadbeater, también los libros de Arturo Powell, todos ellos realmente maravillosos, porque son libros que se han consultado, el autor ha consultado sobre 40 obras escritas por grandes líderes teosóficos y que coinciden en la expresión del núcleo de cada enseñanza, y que realmente ahí se ve que cada individuo ha tenido experiencias que son similares a las otras dentro de una línea hacia el sendero. Y entonces, claro, si es el extracto de 40 obras de distintos autores, ha podido confeccionar un libro que es la síntesis de todos ellos, lo que les llama él el compendio, un compendio del doble etérico, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal y el ego, que el que yo aconsejo más que nada es el cuerpo causal y el ego.
Los otros están muy bien porque de alguna manera te da una revelación prácticamente total de lo que es el doble etérico, de lo que es el cuerpo astral y el mundo astral. También te hace una relación de tu cuerpo mental y del mundo mental, ¿veis? Y en el cuarto libro, que es el cuerpo causal y el ego, allí te da una versión real de aquello que tú eres. Y aquí entramos en una comunión con el ser, con la realidad de aquello que siempre hemos sido, somos y seremos, y descubrimos cosas que nos dejan anonadados. Porque realmente cuando descubrimos, aunque solamente sea de una teórica, en un principio, nos da el vigor, la fortaleza y la voluntad de profundizar para encontrar de una manera vivencial, el contenido de estas enseñanzas que hemos obtenido de manera teórica. Pero siempre, si es posible, leer 10 minutos y repasar, porque es de la única manera que queda de una manera fidedigna. Porque estos conocimientos, como todos otros conocimientos, los leemos, los tenemos en mente y se van diluyendo y desaparecen. Si los tenemos bien anclados, bien trabajados, bien meditados y reflexionados, cada vez que venga la ocasión, los pondremos a la práctica, porque están presentes, ¿veis? El tenerlos bien registrados, meditados y observados, quiere decir que están presentes. Y cualquier cosa que hagamos en la vida, lo vamos a utilizar. La excesiva especialización, como ya hemos indicado, si no tiene por objetivo primordial el de ser más útil precisamente a la labor de enseñar, a aquellos que quieren enseñar, a quienes lo necesitan angustiosamente, porque aunque no lo creáis, hay gente que lo necesita de una manera angustiosa y no conocen gran cosa, pero necesitan angustiosamente conocer algo donde acogerse, y entonces se acogen a cosas que realmente no tienen el valor de enderezar la conciencia hacia el sendero. ¿Veis? Claro, hay una pérdida de vidas. Y aquí se trata de facilitar esa entrada en el conocimiento espiritual que conduce a ese contacto directo con la realidad del yo, que es la base fundamental de toda enseñanza. Es verdaderamente lamentable que, siendo tarea pendiente de realizar por parte de los estudiantes del ocultismo teosófico, tan ingente y al mismo tiempo importante para nosotros mismos y para toda la humanidad, la gran mayoría que asumimos haber encontrado el sendero que está ya de alguna manera aflorando, la ética y la moral acuñada por los conocimientos teosóficos. Porque es que realmente en estos conocimientos teosóficos hay una ética moral acuñada en todos ellos, que si nosotros de alguna manera los vamos trabajando, van aflorando. Porque lo eterno que está en nosotros ya lo ha vivido esta personalidad que no lo ha vivido, ni le han dado la oportunidad de disciplinarse en una ética moral, filosófica, pues carece esta personalidad. Pero en el interior eso está presente, y se trata de volver nuevamente a través de esa ética moral teosófica que acuña toda esta filosofía interior de los grandes filósofos. Esto vuelve a aflorar en esta personalidad presente en la actualidad. Pero claro, hay que buscar el punto de contacto, porque a esta personalidad, si no le das el conocimiento suficiente, pues no puede recordar lo que en otras vidas se ha podido realizar. Así que dedicamos escaso tiempo a llevar a cabo esa labor pendiente, que en realidad es nuestro deber pendiente. Es una labor pendiente, pero que es nuestro deber pendiente, y que además es
nuestro propio deber prioritario, y sin embargo nos contentamos con una labor, yo diría, mediocre de participación, y que en la mayoría de los casos está encauzada hacia logros personales, pero no hacia los logros espirituales divinos, hacia la conciencia de la realidad del ser mismo y encontrar la respuesta o la auténtica respuesta, que es hacia la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Esto está por descubrir algún día, evidentemente que lo lograremos. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Algún día lograremos esta realidad perdida y desviada por todo el proceso cíclico de la mónada en el descenso y en el ascenso hacia su propia realidad. Esta actitud o pérdida de tiempo genera un tipo especial de karma. Especial de karma porque no hemos aprovechado la ocasión. La ocasión se presenta en cada existencia, y si no estamos atentos, desaparece. Por eso las enseñanzas actuales nos dicen que hay que estar atentos a la hora, a lo que está sucediendo, a todo aquello que está sucediendo, en lo que nosotros estamos participando, en el mundo de la hora, aquello que está sucediendo en cada uno, en cada instante y en uno mismo. Si esta actitud no está presente, hay una pérdida de tiempo que genera un tipo especial de karma, calificado de especial por la cuantía que genera, una cuantía de escandas que va generando. Existe una frase que lo puede ilustrar muy bien y que posiblemente vosotros ya conocéis, que dice: 1000 veces es más responsable aquel que sabiendo no actúa que los que no hacen nada por ignorancia. Aquel que no hace nada por ignorancia no accede a ningún tipo de karma, porque la ignorancia no le da la posibilidad de darse cuenta de que aquello que no ha hecho, pues es una pérdida de tiempo. Pero aquel que sabe y no hace nada, evidentemente que aquí sí que hay un karma que él mismo va acumulando por decisiones equivocadas. Actualmente existe, como todos sabéis, gran cantidad de libros sobre temas esotéricos, teosóficos, etcétera, etcétera. Unos escritos por pseudos ocultistas. Hay que tener muchísimo cuidado. Es por esta razón que el estudiante tiene que tener sumo cuidado al elegir un libro de teosofía. Porque quien decide escribir un libro de teosofía porque lo siente de dentro, hay una parte del ser divino que se expresa a través de esta personalidad. Pero si existe un individuo que coge 4 cosas que hay en los libros y hace un plagio de aspectos o de ideas y crea un libro, esto es un libro, un pseudo ocultista, un falso conocimiento de lo que es la enseñanza, que hay muchos, hasta aquí en estos libros hay, escritos por pseudos ocultistas, pero que han sido pues muy queridos, y yo no digo nada. De momento las cosas que hay escritas los pueden ayudar, pero han sido plagios, y que de alguna manera pues los hemos conocido pues sabemos exactamente, y si lo leéis con atención descubriréis que sí, que verdaderamente hay cosas escritas que este individuo no ha participado ni ha vivido. Como orientación hay que decir que los libros que inciten al desarrollo rápido de algún poder psíquico debe de ser rechazado. Ya sabéis que hay libros que, bueno, prometen el oro y el moro,
en desarrollar ciertos poderes psíquicos hacia el individuo. Y entonces este individuo dice, uy, con poderes psíquicos podré hacer grandes cosas, cosas maravillosas. No, en absoluto. No podrá hacer absolutamente nada. Tiene que desarrollarse primero internamente, espiritualmente. Y por añadidura, los poderes psíquicos superiores afloran. Así que el estudiante ha de escoger aquellos libros que le ayuden a mejorar su carácter en un principio. Todos tenemos un carácter y sabemos que nuestro carácter que tenemos, pues bueno, hay muchos pinchos que hacen daño a los demás. Hay palabras que surgen, pensamientos que surgen, sentimientos que surgen que hacen daño a aquellas personas con las que convivimos. Esto sucede y no es de extrañar que suceda. Hemos construido un carácter, lo tenemos, y ahora se trata de purificar el carácter. Claro que purificar el carácter se va a necesitar una serie de vidas, porque lo hemos construido en bruto, y ahora hay que pulirlo. Y cuando lo pulimos precisamente para que esté en armonía con aquellas otras personas con las que convivimos. Esto se trata de crear esa armonía entre unos y otros, mejorando siempre lo presente. Esto es completamente normal. Hemos crecido con cosas agradables, desagradables, y hemos ido construyendo un carácter, y ahora nos damos cuenta que debemos de modificar ciertas cosas. Aunque no lo digamos, lo sabemos. Aunque no lo digamos, yo lo sé que tengo cosas que tengo que corregir y no me escondo de ello, me doy cuenta. Pero claro, son tantas vidas con estas cosas que aun queriendo yo las frenar, en momentos se disparan. ¿Veis? Se trata de que cuando se disparan, darse cuenta y entonces frenar, pensar 7 veces antes de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única manera que podemos empezar a trabajarnos, a pulirnos el carácter. Es como, hemos de ser como un escultor. Un escultor primero trabaja toda la piedra bruta, y luego tiene que perfilar toda la figura, ¿verdad? La tiene que perfilar y darle la forma suave, atractiva, melodiosa, hasta que finalmente lo consigue. Y la gente lo felicita, y finalmente dice, no sé por qué me felicitáis. Porque esto siempre ha estado en la piedra. Yo no he hecho nada. Lo que he hecho es quitar todo lo que le sobraba. Y finalmente ha quedado esto que decís que es una obra de arte. Esto siempre ha estado en la piedra. Yo he sacado lo que le sobraba. Por lo tanto, si a nuestro carácter lo vamos cincelando y le vamos sacando todo aquello que le sobra, ¿qué es lo que quedará? La obra más pura, agradable y maravillosa que podamos llegar a imaginar. Porque esto está ya en nosotros. Porque hemos hecho de todo, bueno y malo. Pero lo bueno se guarda. Lo malo se quema en el karma, ya lo sabéis todo esto, ¿verdad? Pero lo bueno todo se guarda, por lo tanto hay una riqueza en nosotros que es extraordinaria. Y se trata de utilizar esa riqueza extraordinaria creando los métodos adecuados, es decir, el acercamiento de ese yo personal hacia la realidad del yo y descubrirlo. Actualmente no. Existe un poderoso motivo para rechazar los libros que enseñan a despertar poderes. Un poderosísimo motivo, tales como el Kundalini, el fuego serpentino. Este es el principal. La energía que duerme en la base de la columna vertebral, que estimula el desarrollo precisamente de los chakras, que son los vórtices o ruedas de energía o cualquier otro tipo de poder. Esto en enseñanza oculta no se habla en absoluto. Lo hablan otras escuelas que de alguna manera pues
le están sacando rendimiento a una enseñanza que no se puede despertar hasta que el individuo no ha logrado una buena purificación mental, emocional y física. ¿Por qué? Porque va a mover energías que están por encima de su propia personalidad. Energías que desconoce totalmente y que si él no ha hecho una purificación hasta un cierto punto mental, emocional y física, estas energías de Kundalini lo que van a hacer es engrandecer los defectos incrustados en el carácter. Es por esta razón que no hay enseñanza dentro de la teosofía que ayude al despertar de Kundalini. Porque Kundalini puede ascender o puede descender. Está ahí. Si nuestra mentalidad está de medio cuerpo hacia abajo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A incitar los chakras inferiores de los que la teosofía no habla. ¿Veis? Porque no solamente son 7 los chakras que poseemos en nuestro doble etérico, sino que son 10. 3 de los que no se hablan, pero que conocemos, y los 7 que elevan hacia arriba. Pero si la cabecita de esta Kundalini mira hacia abajo, porque nuestro pensamiento también está ahí, entonces evidentemente que la energía va a circular hacia abajo y va a engrandecer la atracción hacia estos órganos inferiores. Por lo tanto, no es bueno, porque vamos a sufrir. Los hombres, la mayor parte de los hombres, sufrimos esta dolencia. Es una dolencia masculina que de alguna manera, pues, nos damos cuenta de ello, pero no logramos reprimirlo, no logramos frenarlo, hasta que no nos hacemos ya mayores y reflexionamos y nos damos cuenta que las cosas no deben de ser así, que el deseo no me debe de arrastrar, sino que yo lo debo de controlar. Y así, progresivamente, el hombre va descubriendo esta doble polaridad, la que va hacia afuera o bien la que va hacia adentro. Así que el motivo del desarrollo psíquico debe de ser paralelo al desarrollo espiritual. Por eso antes hemos dicho que hay que empezar precisamente por el de la purificación. Y de esta forma el desarrollo psíquico va a ser paralelo con el desarrollo espiritual. Y a esas cualidades éticas y morales del estudiante, cualquier desarrollo prematuro o bien cualquier desarrollo anormal en algún poder paranormal es un peligro, pues al no poseer la suficiente sabiduría o discernimiento espiritual, obrará evidentemente de forma egoísta. Es así de claro. O bien podemos obrar de una forma egoísta o podemos obrar de una manera inegoísta. No hay un intermedio. O lo que hacemos lo hacemos egoístamente, o lo que lo hacemos inegoístamente o altruistamente. Es una cosa o es la otra. Por eso que el individuo, antes de hacerlo, tiene que reflexionar. Y sobre todo, como estudiantes de teosofía, que sabemos que hay una ley ética y filosófica a aflorar en nosotros, nos daremos cuenta en todo momento que aquello que vamos a hacer puede ser bueno para nosotros o puede ser un error o un nuevo error a cometer. Existe una ley en teosofía por la cual nadie es discriminado ni abandonado, sino que cada uno pues recibe las enseñanzas que le permitan desarrollar a la par las cualidades y los poderes. Es decir, si nosotros nos vamos trabajando, va a surgir poco a poco ciertas cualidades en nosotros que ya están, pero van a aflorar en nuestro carácter y al mismo tiempo también va a aflorar alguna cantidad de tipo de conocimiento y también de poder
que se necesita para seguir progresando. Nunca antes ni después, es decir, en el momento oportuno y necesario en que haya una cierta cualidad que permite obrar con un tipo de poder psíquico superior. Porque sabéis que existen poderes psíquicos superiores y poderes psíquicos inferiores. Los unos son del yo real y los otros son de la personalidad. ¿Qué diferencia? Pues los poderes psíquicos del alma son para la eternidad ya cuando se desarrollan. Es decir, si desarrolláis un poder del alma en esta existencia, en todas las existencias del futuro se manifestará. Pero si uno desarrolla simplemente los poderes de esta personalidad, sean los que fueren, al morir esta personalidad, el poder también muere. ¿Por qué luchar por algo que va a desaparecer? Hay que luchar por algo que se va a mantener hasta la eternidad, junto siempre con nosotros. Porque el poder del alma no se desvanece. El poder del hombre sí se desvanece, el del ser humano. Ya sabéis aquella frase que dice: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Este maestro que aparece puede ser humano, puede ser su yo, puede ser su ego superior. En realidad, en Teosofía decimos que el primer maestro con el que nos vamos a encontrar es el yo superior. Porque el yo superior es el que ha vivido tantas y tantas experiencias, vidas en cuerpos femeninos o en cuerpos masculinos, extrayendo el jugo y la sustancia y la experiencia de cada uno de ellos para ser lo que hoy es. Y eso que es hoy lo desconocemos. Por eso es importante que si somos esta realidad, es importante conocerla, porque obraríamos con un bagaje muy superior a lo que podemos imaginar en la actualidad. También, además de este ego superior o yo, también puede ser un libro, puede ser un verdadero libro de teosofía en el que podamos aprender lo necesario pues para desarrollar nuestras facultades positivas. Los libros ayudan a desarrollar muchas posibilidades positivas en el hombre, mucho. Seguramente que si hacéis un repaso desde el primer día que pusisteis los pies en estas enseñanzas al día de hoy, estoy seguro que muchas cualidades han aflorado, que estaban así pues medio escondidas, pero han aflorado. ¿Y han aflorado para qué? Porque es que estamos pensando de distinta manera de la que pensábamos en el pasado. Y a medida que vamos cambiando de pensamiento, volvemos otra vez a esas frases que ya conocemos, que dicen: el hombre se convierte en aquello que piensa. ¿Veis? Si queremos alcanzar un estado de conciencia superior, pensemos en esta dirección y entonces nos convertiremos en eso. Y también dice que la teosofía cambia la vida de las personas. Son frases que están presentes en la literatura, pero que son verdades eternas. Por lo tanto, si nos convertimos en lo que pensamos, tengamos mucho cuidado con lo que pensamos. Esto es importante. Porque si lo que pensamos son cosas del mundo, hacia la sensación, hacia un pensamiento concreto que va a conducirnos hacia una sensación, una emoción, un deseo, una pasión, o bien a la adquisición de algo, entonces este pensamiento le estamos dando forma. Y nosotros automáticamente también nos vamos a ir identificando con ese tipo de pensamiento. Si por lo contrario nuestro pensamiento es elevado, es constructivo, es positivo, que despierta ciertos anhelos en nuestro interior, buscando ciertas respuestas, pues nuestra vida va cambiando.
deja de pensar en los aspectos materiales para vivir con pensamientos de aspectos superiores y espirituales. El motivo cuando el discípulo está preparado, muy bien, si ya está dicho, para ser un teósofo también se dice antes hay que ser una buena persona, y para ser ocultista antes hay que ser un buen teósofo. Por lo tanto, el aspecto oculto de la vida, más allá de lo metafísico, pues es algo superior al del teósofo, porque para ser teósofo antes hemos de ser buena persona, y para ser ocultista antes hay que ser un buen teósofo, porque el ocultista entra en conocimiento del mundo oculto. El teósofo entra en conocimiento de buscar la mejor cualidad en su personalidad, para que se pueda expresar y encontrar la armonía con el que está al lado, con el que está viviendo, con el que está hablando, ¿no? Bien, aunque estas dos, teósofo y ocultista, están muy relacionadas entre sí, no hay que confundir, pues, lo que es teosofía y ocultismo. El ocultismo es una fase más avanzada de lo que es el descubrimiento de este mundo invisible, oculto, que da las respuestas a la conciencia, no a la personalidad. Quien obtiene la respuesta no es la personalidad, es la conciencia. Eso queda en la conciencia del individuo. Y ahora nosotros somos conscientes porque estamos aquí. Y aunque esté el cuerpo aquí, y nuestro cuerpo astral también pueda estar aquí, nuestro cuerpo mental también puede estar aquí, está presente la conciencia del ser. Y es la conciencia del ser la que asume todo el proceso de cambio. Y esto es muy interesante. Y también participan entonces los vehículos de la conciencia. Porque en realidad estos cuerpos que veis aquí y los que no veis aquí, pero que pertenecen a la personalidad, estos no se enteran ni de la misa ni la mitad. Pero la conciencia sí. La conciencia está participando de unos conocimientos que estamos hablando y que al mismo tiempo está adquiriendo la esencia de estos mismos conocimientos de distinta manera que los tomamos nosotros. Nosotros los tomamos por los oídos y por una más o menos comprensión, pero la conciencia entra de lleno en ello. Y si de alguna manera nosotros estamos escuchando con la conciencia ahora, entonces esto estará presente en todo momento, en cualquier decisión que tengamos que tomar en el futuro. También los teósofos estudiamos la naturaleza mediante la sabiduría. Si no hay una chispa de sabiduría, no observamos la naturaleza. Pero nosotros sí ya estudiamos la naturaleza mediante lo que es la sabiduría antigua, dedicando la mayor parte del tiempo libre que disponemos a servir pues como ayudas o como canal a los conocimientos y a las influencias positivas precisamente de la jerarquía oculta o fraternidad blanca, aunque no nos enteremos. Aunque no nos enteremos. En momentos determinados algo en nosotros funciona como es debido y los grandes seres nos utilizan y nosotros no lo sabemos. Pero hacemos aquello que debemos de hacer. Nosotros, como es natural, pretendemos llegar a ser un discípulo aceptado de maestro. Lo que pretendemos llegar a ser un discípulo aceptado de maestro y dedicar más tiempo, si es posible, al servicio altruista que al desarrollo de los poderes psíquicos. Dedicar más tiempo al servicio altruista que al desarrollo de los poderes psíquicos o inferiores.
Porque antes hemos hablado que existen dos clases de psiquismo, el superior y el inferior. Y los hemos desarrollado, los hemos desgranado. Pero ahora hay que darse cuenta que de alguna manera estamos en posición de hacer servicios altruistas sin pensar en los poderes psíquicos. Pero estos poderes psíquicos se irán también desvelando a medida que el individuo vaya entrando en esa disciplina oculta de transformación interior. Así que para avanzar de alguna manera en nuestros estudios y entrenamiento, hemos de intentar poseer aquellos poderes paranormales que lo convierte o que nos convertirán en un mago blanco. Porque si desarrollamos las cualidades precisas, los poderes paranormales que ahora hablan, estos también aparecerán, y entonces es cuando el mago aparece, el mago blanco aparece. Es el verdadero sentido de la palabra, mago blanco. El mago ocultista practica lo que es la teosofía científica, basada en aquel conocimiento exacto de las operaciones secretas de la naturaleza. O sea, vamos a ver, por eso antes hemos dicho que estamos haciendo un estudio de lo que es la naturaleza de una manera sabia y profunda, tal y como nos lo presenta la sabiduría antigua. El ocultismo ni la teosofía se pueden clasificar como religiones. Ya sabéis que en teosofía se dice no hay religión más elevada que la verdad. Por lo tanto, no es una religión, sino que es un poder filosófico que engrandece el conocimiento y la percepción de aquel que lo busca. Por eso los llaman a los teósofos buscadores de la verdad. El teósofo es un buscador de la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. Buscamos la verdad. Y la verdad está oculta en muchísimas religiones. Por eso el segundo objetivo de la misma teosofía nos dice hacer un estudio comparativo de todas las filosofías y religiones existentes en el mundo entero. Se em seca la garganta, que és tremendo això, Estaré bien. No paro. Para aquellas personas cuyas inquietudes y aspiraciones ocultistas se inclinan hacia la espiritualidad y no por la práctica de lo que son las artes ocultas, les convendría ellos practicar las reglas que se dan en esa maravillosa obra de Madame Blavatsky, Ocultismo Práctico. Una de estas obras que hemos estado mencionando anteriormente, del cual he entresacado de este libro de Ocultismo Práctico, algunas reglas y las he ampliado, pues para que de alguna manera encontremos un mayor aliciente en practicarlas. No sé si cuántas he hecho, unas 10, 11 creo que son. Sí, 11 reglas en este sentido hacia lo que es el proceso de transformación de conciencia hacia una realidad total y absoluta. La primera regla, y ampliada: no hagas nunca nada que no sea tu deber. Antes de hacer algo, reflexiona si debes de hacerlo y también de las consecuencias que sobre ti y otras personas puedan tener esos actos.
y aclaramos bien que aquello que debemos de hacer lo hemos de ver bien reflexionado y hemos de haber utilizado el auténtico discernimiento y no dejarse llevar por los acontecimientos. La segunda dice: nunca hables palabras ociosas, ofensivas y malsonantes. Yo no sé si habéis observado en el contacto con todos los miembros de la sociedad, que aquí somos pocos, pero que la sociedad tiene un buen número, que el lenguaje siempre es limpio, no es ofensivo, no es insultante, no es malsonante, no hay ciertas palabras agresivas ni al mismo tiempo tampoco malsonantes. Siempre hay un control sobre todas estas cosas y eso te das cuenta que ya no están en tu lenguaje y las oyes en los demás y suenan mal cuando las escuchamos, nos suenan mal cuando las escuchamos y nos decimos: ¿cómo es posible? No están ya en nuestra manera de hablar con ello. Por lo tanto, es algo que hemos ido consiguiendo hasta este momento. Yo nunca oigo aquí entre las personas palabras malsonantes. Tercero, no ocupes tu mente con pensamientos vanos o inútiles, por ejemplo, de ira, de odio, de deseos, de pensamientos negativos o pesimistas. Como esto te será bastante difícil, claro, cuando esto viene, como será bastante difícil, procura siempre sustituirlos por otros pensamientos de orden constructiva y positiva. Es la manera más fácil de poder cambiar la polaridad. Y si estamos atentos al pensamiento que aparece y lo seguimos, también se desvanece, desaparece, porque no quiere ser investigado, quiere hacer las cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Porque el pensamiento, ¿qué es lo que hace? Arrastrarnos, nos arrastra hacia aquello más allá. Y si nos damos cuenta y lo observamos, entonces el pensamiento lo desarmamos y se eclipsa, se desvanece. Hay que observarlo. Si lo observamos, se desvanece. Si no lo observamos, nos arrastra. Nos coge de la... ya aquí. No leamos mucho y elijamos nuestras lecturas. Si leemos durante 10 minutos, reflexionemos sobre todo lo leído de índole constructiva y positiva. Sobre todo, los libros tienen que ser pues, de índole elevada, si es posible, y constructiva, ¿no? Leer poco y reflexionar sobre lo leído un buen rato. Practicar lo que es también la abstinencia de cosas o acciones que solamente nos pueden dar satisfacciones momentáneas o también placeres pasajeros que halagan a la personalidad. Halagan simplemente a la personalidad, pero que una vez realizados no estamos contentos. Porque una vez realizados, la personalidad ya está contenta, pero nosotros no. Porque nosotros, cuando digo nosotros, no hablo de esta persona, hablo del ser auténtico, real, eterno, que mora en mí, y eso no está contento. Y esto me transmite este descontento. No estamos contentos. Considera que hay otras cosas que pueden darnos felicidad eterna y que servirán para construir precisamente nuestro futuro carácter y personalidad. Es posible. Antes me pasaba horas y horas hablando. Esto es que me hago viejo. No hay nada a hacer. Antes pasaba horas de hablar. Me decía: ¿no te cansas? Pues no me canso. No es que me canse ahora, pero se me seca la garganta. Ay, qué cosas. Hay más agua, no hay problema. Bueno, por eso ya traigo la botella. He bebido 2 botellas. Anda, está bien. 15 litros. Todos los demás también, Hay también otra, que es la sexta, podríamos decir, que asimila la idea de que nadie, sino uno mismo, puede ayudarnos a eliminar gradualmente tus propios defectos. Uno mismo. Nadie los puede eliminar si no es uno mismo. Y en consecuencia canaliza
tus esfuerzos en mejorar tu manera de comportarte y tu propio carácter. El séptimo punto. Bueno, son puntos muy interesantes. Los he ido buscando, he encontrado y he añadido ciertas cosas con el fin de hacerlo más comprensible y dinámico al mismo tiempo. Que crece en amor y comprensión universales. Expande el círculo de tu amor o afecto hasta incluir a toda la humanidad, incluso a todos los seres vivos. Para ello, tratemos en todo momento de ser tolerantes, considerados, amables con todo el mundo, sea quien sea. Nos disguste o no nos disguste. Porque uno puede pensar, es que si no me disgusta, ¿por qué lo tengo que hacer? No soy sincero. Bueno, descubres que te disgusta. Estás descubriendo algo que te disgusta. Pues ahora aguántate y continúa. Y de esta manera cambiará la polaridad de tu tendencia hacia esa persona u otras que nos puedan molestar. Aprenderemos a escuchar. Si admitimos que todas las desgracias que nos ocurren son efectos de nuestros actos en vidas anteriores, aprenderemos la lección de la paciencia, de la humildad y valentía, procurando no generar nuevos efectos negativos. El noveno, cumple siempre con el deber de responsabilidad hacia tu familia, pero practica el desapego a tus actos y recuerda que eres el guía, eres el instructor de tus hijos hasta que éstos se puedan valer por sí mismos. Solamente cuando esa misión quede cumplida podrás dedicarte de lleno a otras cualidades o actividades de progreso espiritual. Claro, es normal, si hemos creado una familia, hasta que esta familia que hemos creado se puede valer por sí misma, pues hemos estado atendiendo. Yo a veces les digo, hay personas que tienen ciertos problemas pues con la familia, ¿no? Y les digo, mira, lo único que te puedo decir es que los padres hemos de ayudar a los hijos hasta que estos tienen 80 años. ¿Sabéis lo que quiere decir todo esto, no? Toda la vida. Ya está. Es mejor así, se entiende. Se quedan un poco así estallados, ¿no? Oh, ya, yo no, ¿cuándo haré mi vida? ¿Cuándo haré mi vida? Pues ya lo estás haciendo, ayudándolos. Ayudándolos está haciendo su vida. Bueno, otra cosa interesante. Si admitimos que todas las desgracias que nos llegan, que nos ocurren, son efectos de... Ah, esto lo hemos hecho, sí. También. Revierte la energía de tus vicios y pasiones y convirtámoslas en virtudes o en afición de algo más elevado. Recordad o recordemos que la energía acumulada no puede aniquilarse. Este es un punto muy importante. La energía acumulada no podemos aniquilarla. Podemos transformarla, porque la energía no se aniquila. La energía se transforma. ¿Veis? Se transforma, no se aniquila. Se transforma en algo superior. Y la podemos transformar nosotros con nuestro propio pensamiento. Pensad que la alquimia se produce en nuestro interior, en nosotros mismos. Aquí hay un laboratorio alquímico entre la mente, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico. Todo esto es un laboratorio en el que transformamos lo más negativo en lo más puro. Transformamos el plomo en oro. ¿Por qué? Porque es la única manera de transformarlo. Y esta es la auténtica alquimia, la transformación de lo más hermoso, de lo más negativo en lo más hermoso. Es esta alquimia que se produce en aquella oruga que se encierra. La oruga se encierra en su propio capullo y la larva se transforma totalmente hasta que finalmente
surge una bellísima mariposa, deja de arrastrarse por los suelos para volar por los aires. Hay una total transformación, hay una alquimia, y no hay algo fuera de ella que lo transforme, sino todo se transforma en ella misma, en sí misma, encerrada en ese pequeño capullo en el que pierde las extremidades, pierde todo el proceso de esa oruga y se transforma en una bellísima, bellísima mariposa. Yo he podido observar que todas las mariposas son bellas. ¿Habéis visto alguna mariposa fea? Yo en mi vida. Las mariposas que he visto todas son fantásticas. Y todas surgen de estas orugas o de estos gusanos. Surgen de ahí. Y hay unas que son preciosas. Y ves el gusano en el que se va a transformar en esta mariposa. Y hay gusanos preciosos que se transforman en preciosísimas mariposas. Yo lo veo en el huerto. Me encuentro con las crisálidas de estos gusanos entre las piedras, ¿veis? De allí se colocan y de ahí surgen las mariposas. A veces trabajando allí, haciendo cosas, me encuentro con la crisálida, entonces yo la cojo y la pongo a otro sitio. Pero aquí hay una mariposa y es muy bonito de verlo. Nunca juzguemos por las apariencias. Las intenciones siempre quedan ocultas a tus observaciones. Y si juzgas a la ligera por las apariencias, quizás contribuyamos negativamente al desvío del propósito original, en cuyo caso compartirás los efectos kármicos con la otra persona. Por eso es muy importante tener en cuenta respetar las opiniones de los demás, escucharlas, aunque no discutirlas, porque a veces estamos muy acostumbrados a discutir aquella opinión que es distinta a la nuestra, muy acostumbrados a esto, y esto hace parte de la personalidad. O sea, estamos acostumbrados porque siempre hemos sido así, hemos siempre querido que prevaleciera nuestra opinión sobre la de los demás. Y ahora hemos de aprender a escuchar todas las opiniones. Porque escuchar todas las opiniones, ¿sabéis qué ocurre? Que engrandece la nuestra. Nosotros tenemos quizá de esta verdad, quizás tenemos esto nada más. Pero hay un trozo todavía añadido a esa verdad. Y quizás encontramos una verdad en cada uno de los demás a las que escuchamos, y entonces aquello que parece que para nosotros sí que puede ser, lo añadimos a la nuestra. Y cada vez pues tendremos una mayor compensación en cuanto a comprensión de una opinión determinada. Estas reglas, aunque parecen fáciles de llevar a la práctica, pues cuestan bastantes esfuerzos cumplirlas. Las que hemos ido leyendo, las hemos comprendido todas. Pero seamos sinceros, ¿las llevamos a cabo de esta manera? Yo no. Yo no. Y lo intento, cuidado, lo intento. Pero hay que reconocer que me equivoco. ¿Por qué me equivoco? Porque estoy en una personalidad con tendencias mentales, emocionales, físicas, y a veces pues tienen mayor fuerza que mi propósito. En cualquier caso, lo importante es intentarlo una y otra vez, con voluntad y determinación, pues ningún esfuerzo que podamos realizar será estéril, y a la larga tales esfuerzos serán coronados por el éxito. O sea que a mí me parece que si buceamos un poco en todo lo que hemos leído, veremos que tampoco es necesario pues tener una excesiva lectura, sino una buena reflexión sobre la lectura, y vamos a obtener mayores beneficios de los que pudiéramos obtener leyendo todo el libro de carretilla. No sé si habréis observado en ocasiones que estáis leyendo un libro, solos, estáis leyendo un libro. Y en un momento dado, os dais cuenta que habéis leído una serie de páginas, 2 o 3 páginas, pero que vuestro pensamiento, estabais leyendo, pero vuestro pensamiento no estaba en lo que leíais. Ostras, tú, ahora tengo que volver
tengo que volver porque es que no sé, no recuerdo nada de lo que he leído y tengo que volver hacia atrás. Y entonces volvemos a coger la inspiración de la lectura, la volvemos a coger y volvemos a seguir. Pero que la mente es tan traicionera, porque la mente, ya sabéis que es la mente es la destructora de lo real, que nosotros queremos sacarle partido a lo que estamos leyendo, y la mente astutamente se larga por otras cosas, los ojos van leyendo, pero no registras nada, la mente pum, se va. Y cuando tú vuelves otra vez a recoger el punto de la mente, bueno, y ahora tengo que volver atrás, porque claro, me he pasado 4 o 5 páginas y no sé lo que he leído. Ahí vemos como la mente nunca quiere ser gobernada, porque cuando la leemos, ¿a dónde está la mente? Tiene que estar en lo que estamos haciendo. La mente se revela en ser gobernada. Y nosotros hemos de gobernar la mente. La mente no nos debe de gobernar. Voy a leer un rato. No voy a leerme el libro, voy a leer un rato y reflexionar sobre lo que he leído. Y entonces, claro, le sacamos partido. Cuando lo vamos comprendiendo, lo que leemos lo vamos comprendiendo, porque ya es asimilable en la misma lectura. Veréis que hay cosas que leéis que es asimilable en la misma lectura, porque estáis en unas condiciones de comprensión más amplias de lo normal y que podéis comprender fácilmente aquello que leéis. Pero cuando hay algo que esto está un poco duro, esto es un poco fuerte, hay que repasarlo, hay que leerlo más y hay que reflexionarlo hasta que encontramos la solución. Y esto es una manera de estudiar lo que es esta enseñanza teosófica, de manera que fluya cada vez mejor en nosotros y que aflore todo aquello que está en nuestro interior y que aflore hacia afuera, con unos resultados exquisitos, porque lo estamos trabajando al mismo tiempo con cariño, muchísimo cuidado, y intentando elevar la vibración de los contenidos. Vosaltres teniu les paraules. ¿Queréis hacer algún comentario?